Nosotros somos de la Iglesia Hechos en el Cielo y saludos y bendiciones a todos los que están viendo este video. Espero que estén muy bien y queremos compartirles una palabra que dejó escrito Jesucristo. Bueno, de hecho son sus palabras y fueron escritas por los apóstoles en los evangelios. Vamos a leerles un poco del Evangelio de San Marcos. Del versículo 13, vamos a leer casi todo el versículo 13, pero vamos a ir por partes. Así es, nuestro tema se basa en Marcos capítulo 13. Nuestro tema es velad, y es el sermón del monte de los olivos, así se le llamó porque Jesucristo cuando dio estas palabras, él estaba en ese monte. Y además que estaba mirando al frente del templo de Jerusalén. Sí, así es. Nos dice aquí del 13, del 1 al 13 voy a leerles. Dice, saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte, Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús respondiéndole comenzó a decir, Mirad, que nadie nos engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambre y alborotos, principales dolores son estos, pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, pero para testimonio a ellos, y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones, pero cuando os trajeren para entregarlos, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fue dado en aquella hora, os he hablado porque no... Hablad. Es hablar porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo. Y se levantarán los hijos contra los padres, y los matarán, y serán aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevera hasta el fin, éste será salvo. Cuando empezamos a ver este pasaje de Marcos capítulo 13, nos damos cuenta de que Jesucristo estaba en el monte de los olivos dando un discurso a sus seguidores. Dice que él estaba sentado en dicho monte mirando sobre la ciudad de Jerusalén, justo un par de días antes de su crucifixión. Cuando él salió del templo, uno de sus discípulos le tuvo que preguntar y mirar qué piedras y qué edificios. Jesús dijo, ¿ves estos grandes edificios? Aquí no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y de hecho, algunos comentaristas bíblicos dicen que muy probablemente fuera Pedro el que le hiciera esta observación. Así es, y dice que y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro y Jacobo y Juan, Andrés le preguntaron
aparte, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse. Así es, y estas son las dos preguntas que quieren resolver, o la humanidad o muchos cristianos, pastores se han equivocado en saber cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas esas cosas hayan de cumplirse, ¿no? Dice que es probable que estos discípulos estaban molestos porque recordemos que Jesucristo cuando llegó al templo y encontró todo eso ahí hecho un mercado, entonces tuvo que exhortarlos, tuvo que sacar de ahí corriendo, y entonces cuando salió de ese lugar del templo se fue para el monte y ahí empezó a ver todo ese lugar, porque ellos eran unas personas que no entendían lo que Dios quiere en sus vidas. Y de hecho me parece que estaban un poco molestos, Sí. ¿no? Porque se sintieron un poco como ofendidos de que pues era el templo, claro, todos tenían mucho respeto a ese templo, pero se enteraron de que Jesucristo se enojó y sacó a todos, ¿no? Sí, se sacó, los corrió a todos. Dice que Jesucristo empieza a decir, miren No, que no. nadie los engañe. Ajá. Sí. Y empezó a... Muy bien, estamos con, bueno, el principal tema, o el principal tema que vamos a desarrollar es que no nos centremos tanto en las señales o en cuándo será la venida de Jesucristo, sino que Él nos exhorta, Marcos nos exhorta que estemos velando, que ese es nuestro principal tema, que estemos velando, y Jesucristo mismo que no dijo que no nos dejemos engañar. Así es. Entonces, este pasaje, bueno, este tema lo podemos, se complementa con los evangelios de Mateo y de Lucas, pero nos vamos a basar, se complementan, no es que sean diferentes, sino que se complementan, y nos vamos a basar solo de Marcos, porque Marcos nos dice o aborda el peligro que correrá la fe en la época de la crucifixión y su resurrección. Este sermón del monte se fue dado a unos días antes de la crucifixión. Sí, así es, dice un par de días antes. Uh-huh. A veces podemos escuchar a personas predicando que ya estamos en los últimos tiempos, que Jesucristo ya está por venir, pero la verdad es que todavía falta mucho. Nos dice en el versículo 6, dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Bien, vamos a ver todas las palabras que Jesucristo dio en este pasaje, pero que no son señales todavía. Dice que no son señales del fin del tiempo. Y ahorita vamos a ver de cuáles no son en sí señales, porque Jesucristo lo aclara. Dice que, como por ejemplo hemos visto que ya hay muchas pandemias como la que estamos en este tiempo pasando, y las guerras que hemos visto, guerras y bastantes. La guerra que vi en televisión fue la de Irak, la tremenda que empezaron a bombardear, y muchas otras cosas, pero dice que aún no son señales, todavía no es ni el principio de dolores. Ajá, así es. Muchos se fueron con esa imagen de que estas profecías ya se habían cumplido. De hecho, hasta pastores cayeron en este error, diciendo que se cumplió la Primera y Segunda Guerra Mundial, porque se agarraron nación contra nación, reino contra reino, pero no fue de esa manera. Y aún así, muchos intentan decir, bueno, en internet nos podemos encontrar tantas mentiras, o igual en las iglesias. Yo les comparto que cuando tenía, no sé, 9, 10 años, decían que Jesucristo iba a venir en el año 2000. Yo tenía como 10 años y estaba muy asustada porque sabía que muy poco de vida me quedaba, y de hecho hasta me deprimí. No sé, hace poco que le compartí a mi esposo que me deprimí, me puse triste. Era una niña, pero aún así no podía comprender
y escuchaba las pláticas que en poco tiempo se iba a acabar el mundo. Y yo decía, pero soy una niña, yo quiero vivir. Pero pues bueno, ese fue el error de muchos, ¿no? El error de muchos es querer averiguar cuándo será el fin, o cuándo será la venida de Jesucristo. Y realmente ni siquiera los ángeles lo saben, ni Jesucristo. O sea, no nos compete a nosotros saber cuándo. Lo que sí nos compete es que estemos velando, y es lo que vamos a explicar. Dice que, bueno, allá en Estados Unidos a mí me pasó eso cuando dijeron que se iba a acabar el mundo, que las computadoras iban a dejar de funcionar. Y en ese tiempo yo recuerdo que salimos temprano del trabajo. Supuestamente que a medianoche todas las computadoras iban a desprogramar y que no iba a haber corriente eléctrica. Bueno, tanta cosa, ¿no? que empezaron a decir. Así es. Y ahora en internet está saliendo, hace poco que vi, que en el año 2024 hay un pastor dice que ese día es cuando será, bueno, ellos lo manejan como el rapto, ¿no? Que va a venir Jesucristo por su iglesia. Y no nos debemos de confundir del rapto y de la segunda venida de Jesucristo. Ahorita vamos a tocar un poco de la segunda venida de Jesucristo, no del rapto. Así es. De la iglesia. Y nos dice que también que serán perseguidos los que predican su palabra, los que están con Jesús. Y eso tampoco es todavía el tiempo, porque hay muchos cristianos que sí, bueno, aquí no ha pasado. Ves que has escuchado que en otros países o aquí en México hay una parte que los cristianos los atacan muy feo, e incluso hasta los llegan a asesinar. Pero ¿por qué nos dice la Biblia que no es una señal? No es una señal porque eso siempre ha pasado. Recordemos, desde Pablo siempre ha pasado. Siempre los cristianos, hemos sido perseguidos de varias maneras. Entonces, por lo tanto, no es una señal porque eso desde que estaba Jesucristo acá fueron perseguidos los cristianos. Así es, la última vez cuando fueron perseguidos fueron aquí, Chachi, con tus papás, ¿no? No, bueno, siguen siendo perseguidos por todos lados, y de hecho sí es cierto, mis papás los querían, bueno, mi papá y algunos tíos que fueron los primeros cristianos en este pueblo, y sí los querían linchar, los querían quemar. Pero después de eso ya no volvió a suceder más acá en el pueblo. Ya no. Ya ahora respetan mucho. Por lo menos son tolerantes. o ya están civilizados. Sí. Bien, y vamos a continuar con... nos dice que después de esto... bueno, recordemos que Pablo también fue llevado a los tribunales ante gobernadores, y de esta manera, claro que se difundió el evangelio, pero también nos habla de que seamos fieles hasta la muerte y Él nos dará la corona. Pero fiel hasta la muerte no está diciendo el fin del tiempo, sino que en tu vida, si tú no te dejas engañar, si tú no escuchas las voces que están a tu alrededor y no te apartas de tu fe, no te apartas de Cristo, entonces de esa manera pues tú estás siendo fiel. También nos dice en 1 de Juan 2:19 que salieron de nosotros, pero realmente nunca fueron de nosotros. ¿Por qué? Porque quizás empiezan muy bien en la vida en el evangelio y los ves que de veras fueron sinceros, pero cuando les llega una presión por parte de su familia o simplemente un capricho que querían quizás que les cumpliera Dios, que les diera un nuevo trabajo, que ganaran mucho dinero y cosas materiales, casi siempre espera la gente, no espirituales, como que Dios les dé de su Espíritu Santo, les dé un don, no, sino que siempre se van por lo material, y si no lo obtuvieron en su momento, se alejan y parecía que de veras eran buenos cristianos y realmente no lo son. Y bueno, también me indigna mucho de quizás, bueno, podríamos decir que no son realmente cristianos, porque escuché hace poco de un escritor que perdió su fe en que primero estaba con un buen fundamento y de pronto ahora se está dejando llevar por las ideas nuevas que están saliendo. Y es que fíjense lo que está sucediendo en estos tiempos. Para muchos les es difícil seguir la vida de Jesucristo,
Y hay un motivo. Seguir a Jesucristo, ¿no? Sí, seguir a Jesucristo, pero hay un motivo, porque ¿cómo le diré? Hay personas, hay pastores que se dicen ser pastores y lo que hablan, lo que predican es ¿cómo te diré? Es algo que no está bien en la Biblia. Y esos son los que tienen más congregantes, más. Pudiera ser porque tocan mucho lo material y que vas a prosperar en esto y que casi siempre es en lo material, ¿no? Sí, y cuando una persona, un pastor predica cosas buenas, cosas que alimentan a tu espíritu. O que están conforme a la Biblia. Ajá, y esas personas pues los hacen ser bajos, no les dan un apoyo, no los tratan bien, los tratan de pisotear. Y esas son las cosas malas que por eso hay pastores hasta que se llegan a suicidar, se llegan a apartar de Dios, porque dicen, ¿para qué estoy aquí predicándoles las buenas enseñanzas de Dios y de Jesucristo? Pues se dejan engañar, ¿no? Porque realmente, pues un suicidio no está de acuerdo a la palabra de Dios. Y entonces, pues hay que preguntarnos si de verdad creía en Dios, si de verdad entregó su vida a Dios. Es por lo mismo que el diablo se apodera de ellos, agarra No velaron. No velaron, no oraron, no estaban constantemente en oración. Pues y ahí es donde el diablo los empieza a agarrar y les da una zarandeada bien bonito, y por eso lo que hacen ellos es suicidarse en lugar de... Sí, pero qué lamentable, ¿no? Sí, y lo hemos visto en programas de televisor que sucede que un pastor se suicidó. Sí, pero qué lamentable. Sí. Bueno, seguimos. Les voy a leer del 14 al 18. Dice, pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, pues donde no debe estar, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyen a los montes, el que esté en la azotea no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno. Ahí nos está hablando de que le hicieron esta pregunta y Jesucristo de esta manera, Él respondió. En todas las épocas ha sido el mismo deseo de todos, ¿no? De saberlo cuándo. Jesús ahorita nos habla, bueno, en nosotros, ahorita aquí no, pero en los otros evangelios que les dije que se complementan, habla del libro de Daniel. Y de hecho, en esta Biblia dice la mitad de la semana, la abominación desoladora. Recordemos que va a venir la tribulación. Bueno, cuando ya la iglesia sea levantada, viene la tribulación, y que son la semana que profetiza Daniel, y que se divide en dos, la mitad de la semana y la otra mitad, que son tres años, los primeros 3 años y medio y los otros 3 años y medio, o sea, son 7 años. Entonces aquí nos habla de la mitad de la semana. Aquí nos dice, Jesús habla, pero cuando dice la abominación desoladora se ha establecido donde no debe estar. Aquí nos habla del anticristo. Por eso dice que una señal sería que se reconstruya el templo, porque el templo fue destruido en el año 70 después de Cristo. Y hasta el día de hoy no hay templo. Entonces, si el anticristo va a aparecer en esta tribulación, pues tiene que haber ya un templo, no una construcción. Entonces eso podría ser una señal de que si empiezan a construir ese templo, pues quizás se acerca el fin, ¿no? También también habla de la religión mundial. Afirmará que el hombre es Dios y que no necesitamos a otro Dios, que el hombre es suficiente para sus propios fines, que ocupará el trono del templo de Dios. Bueno, acá también tenemos una analogía, esto, ¿cómo lo podemos aplicar en nuestra vida espiritual? ¿Cómo? Bueno, pues que podemos decir, y de hecho lo hay, ¿no? Que nosotros no necesitamos creer en alguien supremo, como Dios. Que nosotros somos tan suficientes de valernos por nosotros mismos y que no hemos
utilizado el todo de nuestro cerebro y que podemos hasta llegar a ser dioses si nos hacemos tan inteligentes, si nos llenamos de conocimientos. Pero eso es lo que nos quieren alejar de, pues, de nuestra fe. Y eso es lo que nosotros debemos de cuidar, no que seamos arrastrados por la mundanalidad o por cosas seculares, ¿no? Que es lo mismo. Bueno, aquí les hablé de la construcción del templo, pero también esto se puede aplicar en el momento en que, bueno, en el año 70, cuando fue destruido el templo, cuando los ejércitos romanos se apoderaron de la ciudad y llevaron cautivos, y alguno de los historiadores, Josefo, dice que fue de las masacres más mortales, más lamentables, que también puede ser que esto se aplique a esa época, pero también es una predicción para la tribulación. La tribulación son los tres primeros años, bueno, 3 años y medio, y la gran tribulación son los otros 3 años y medio. Así es. Bueno, y ahí en los últimos, bueno, ahí donde podemos encontrar esta referencia en Apocalipsis, que nos va a hablar de los 7 sellos, de los 7 tronos, que va a haber un control económico tan rígido, y ahí es cuando dice que no podrás ni comprar ni vender si no tienes la marca de la bestia, ¿no? Pero también para nosotros los cristianos sabemos que antes de que suceda todo eso, nosotros estaremos ya con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así es, los que se ¿no? quedan, los que van a estar aquí. Son los que van a mirar todo eso. Ver, y realmente hay mucha confusión, ¿no? Un pastor me decía que bueno, la vacuna y ya venía el sello de la bestia y que... sí, bueno, se ha dicho eso, sí. Pero le digo, bueno, quizás sí, porque ellos, pues, tienen otras ideas, o se forman su religión, pero no lo que conforme a lo de la Biblia. Y entonces decían, sí, yo creo que sí, ustedes van a ver eso, porque dice que es la marca de la bestia, pero a lo que yo entiendo que para nosotros no es eso. Nosotros, antes de que inicie todo eso, pues la iglesia será levantada. Sí, así es. Bueno, también nos dice que otra cosa que va a suceder es que nos van a engañar, que van a decir que ahí está el Cristo, y cuando realmente ese no es Jesucristo. Y es lo que les estábamos explicando, que lamentablemente en muchas iglesias se predica a un Jesús que no está en la Biblia, a un Dios no bíblico, o a un Jesucristo que lo formaron a su propia idea, a su propia conveniencia, pero no un Jesús bíblico, no un Jesús apostólico, de los cuales dan testimonio los apóstoles, porque sabemos que esta Biblia fue escrito por muchos apóstoles, y claro, el que nos inspiró fue el Espíritu Santo. Sí. Entonces, nos podemos encontrar a tanta mentira, y de hecho, yo lo escuché, no me lo contaron, yo escuché cuando el pastor es el que manda, es el que dirige, es el que tiene la última palabra, y así lo decían, es que él es el pastor y él puede hacer y deshacer lo que él quiera, simplemente porque es pastor. Y eso es totalmente erróneo. ¿Por qué? Porque en una iglesia el que manda, el que hace, es el Espíritu Santo, es Dios y es la palabra. Debemos de someternos a eso, pero no a un pastor, a los antojos de un pastor, a los antojos de un grupo de personas que se dicen ser líderes. No, realmente con lo que podemos ver que la palabra de Dios es aplicable en lo espiritual. Pero ¿qué pasa en muchas iglesias? Que siempre le van a buscar el lado de que se aplica en el lado material y sobre todo de dinero, ¿no? Sí, eso es. Si no hay dinero, no puede hacer nada el pastor. Y por eso hay muchas personas que siguen
esas tradiciones, porque yo me recuerdo una vez que dicen, no, es que me enseñaron así y es que hay que seguir el ejemplo de ese pastor. Oh, sí, de ese, pero no. decían exactamente el nombre de la persona. Es que esta persona no nos enseñó esto. Es que pregúntenle a la persona si podemos utilizar aretes. ¿Y qué dijo? Que no, entonces no lo utilizamos. No El se les velo. venía, no se les venía en la mente, bueno, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice Dios? Que buscar en espíritu y en verdad a Dios y que Él nos revele en qué estamos mal, y porque sí lo hace, pero sí me quedaba con esa pues algo muy triste, ¿no? Escuchar esas pláticas que decían, bueno, hay que preguntarle al fundador de la iglesia. Dije, wow, fundador, el fundador. Como le dicen. Pero ¿quién es nuestro fundador? En un momento, en una ocasión, una persona conversando me decía, no, es que tenemos que respetar a nuestro fundador y conocerlo. Digo, wow, pues bien, si usted respete a su fundador de su iglesia, está bien, porque mi fundador, nuestro fundador es Jesucristo. Así es, Jesucristo siempre tiene que estar presente. Estamos fundamentados en la Biblia, y eso es lo que debe de contar. Sí, pero hay muchos que si tú les hablas, los contradices y se molestan contigo y te empiezan a insultar, a gritar, tú porque no sabes y ellos tienen más experiencia. Y eso es lo que hay muchos que creen que esos son verdaderos seguidores de Jesucristo y realmente no son nada de esas personas, porque siguen, pero las indicaciones del hombre no siguen las indicaciones de Dios. Y continuamos con dice la gran tribulación, segunda mitad de la semana. Dice, porque aquellos días serán de tribulación cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie será salvo, mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Entonces si algunos dijeren, mirad aquí está el Cristo, mirad allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho. Aquí está fundamentado todo lo que hemos estado explicando. Y Él nos dice que nosotros miremos, observemos, que estemos atentos de que, esta tampoco se puede decir que es una señal. ¿Por qué? Porque esos falsos cristos o falsos profetas ya desde la época de Pablo, de todos los apóstoles, también habían falsos profetas. En el Antiguo Testamento también hubieron falsos profetas. Entonces lo van a seguir habiendo, hasta hoy lo van a seguir habiendo. Sí, incluso van a hacer milagros, van a como dice su palabra, prodigios, todo eso. Pero ahí el problema es la persona que no está bien con Dios. ¿Cómo va a saber qué es el verdadero? Que no tiene el Espíritu Santo y que no puede discernir qué es lo correcto. ¿Qué es lo correcto? ¿No? Sí. Sí, se le va a complicar mucho. ¿Por qué? Porque nunca estudió bien la palabra de Dios y siempre anduvo escuchando a personas que llevan mal el evangelio. Sí, este tema sí es un poco largo. Bueno, y también aquí nos dice que en la gran tribulación algunos serán salvos. Todavía dice, por eso se acortará algunos días. Entonces aquí nos da a conocer que sí, todavía en ese tiempo algunos aceptarán a Cristo, pero en esa terrible época. Sí. Y ahí nos dice, pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria, y entonces enviará sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo de la tierra, aquí, del extremo del cielo. Aquí ya nos está hablando ya de la venida de Jesucristo. Y aquí nos está diciendo que cómo será ese día terrible. Y después vamos a ver la parábola de la higuera, que está en el versículo 28 al 31. Dice así: de la higuera aprender la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que sucedan estas cosas, conoced que está cerca a las puertas.
De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esto lo dijo cuando estaba con sus discípulos y todos esperaban que en esa generación pasara esto, pero no es así. Lo que nos está diciendo es que cuando empiecen cuando empiecen estos acontecimientos, es porque no tardará mucho en que sucedan ya todo, en que pasen todas las profecías. No pasará demasiados días porque hay mucha confusión en que dicen, bueno, si ya Jesucristo dijo que iba a venir desde esa generación de los apóstoles y no llegó, pues es que entonces no es aplicable esa profecía, no es correcta. Debemos de entender que está hablando con una simbología de que cuando empiece esos acontecimientos durará un poco de tiempo y depende de la generación que esté en esa época, en ese tiempo. Y bueno, entonces aquí nos dice, ¿va a haber algunas señales de la tierra? Bueno, creo que sí. Una vez que empiece, terminará todo antes de que pase la generación. Y dice que una generación más o menos tiene 27 años. Y también nos dice que el cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Esto nos debe fortalecer nuestra fe en tiempo de prueba. ¿Por qué? Porque muchos dirán, Jesucristo no va a venir, o no va a venir por su iglesia, nunca va. Esas cosas no van a suceder. Pero no tenemos que escuchar esas voces seculares que están equivocadas, que nos pueden decir que la Biblia está equivocada, tiene muchos errores, o que no podíamos confiar en ella porque es incongruente, o no es tan lógico de todo lo que está hablando. De eso es lo que nos quiere advertir, de eso es lo que nos quiere al pueblo de Israel. Se le estaba aplicando, pero también es aplicable a nosotros, que cuando veamos que alguien nos quiere meter falsas ideas, aprendamos, como dice la higuera, que ya pronto va a reverdecer, que están retoñando sus ramas, que pronto van a dar fruto. Entonces estemos alertas, que si por ahí nos quieren apartar de Dios, pues es cuando debemos de buscar más a Dios, de decir, estoy confundido en esto, o buscar el pastor o alguien que te pueda ayudar, ¿no? Si ya estás confundiéndote en algún momento. Y vamos cuando la última tema que continúa ahí en el versículo 32 al 37. Nos está diciendo de cuándo pasarán estas cosas. Pues la verdad nadie no lo sabe. Dice, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Claro, aquí nos está diciendo que ni los ángeles ni el Hijo lo sabe cuándo Jesucristo ha de venir. Y nos dice también en el 33, mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que, yéndose lejos de su casa, y dio autoridad a sus siervos, y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga, de repente no os hallé dormido. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. En todo esto que hemos estado viendo, Jesucristo nos manda a que estemos alerta, velando y orando, leyendo la Biblia, buscando más del Espíritu Santo para que no seamos engañados, porque nos dice aquí como este siervo que él tenía que estar velando y cuidando. ¿Cuidando a qué? Cuidando a que el enemigo no entre y deje sin nada la casa, llegue a asaltar, llegue a robar, llegue a llevarse cosas. Y
Pues es muy importante que todos nosotros estemos en oración y estemos velando, porque muchos no lo hacen, muchos no lo están haciendo, y cuando Jesucristo venga, pues no creo que te lleve, porque no has velado, no has orado. Así es. Aquí está muy claro que hace una analogía de su venida con un hombre que sale de viaje y da el trabajo a sus siervos y espera que hagan este trabajo, pero les dice y encarga a uno que vigile. Pero ¿qué es lo que debe de vigilar? Alerta, que nadie os engañe. Eso es lo que Jesucristo nos está diciendo, que nadie os engañe. Y dice que consiga entrar en la casa y te robe todo. Y estropee todo. Entonces no sabemos cuándo será la venida de Jesucristo, no lo sabemos. Cuándo va a ser el rapto, tampoco lo sabemos. Pero lo importante es que estemos alerta. ¿Qué quiere decir? Que estemos orando, buscando a Dios, buscando más de Dios, de su presencia, del Espíritu Santo. Porque si no hacemos eso, ¿qué pasará? Pues también se aplica espiritualmente en que el enemigo, Satanás, ¿qué va a hacer? Quitar todo lo que hay que tienes en tu corazón. Te va a robar tu fe, te va a robar las enseñanzas de la Biblia, te va a robar tu tiempo, es decir, ponte a ver una película, hacerlo, cualquier cosa, menos a escuchar la palabra de Dios, menos a leer la Biblia, menos a orar, menos a estar en la iglesia. Eso es lo que debemos de estar vigilando, velando. No quiere decir que estemos mirando al cielo y viendo las señales, si la luna se puso de otro color. No, porque eso no nos toca a nosotros. Lo que Jesucristo nos manda es que estemos vigilando y velando, pero buscándole a Él. Su venida va a suceder, no sabemos cuándo, no lo sabemos. El rapto tampoco lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que Dios se está manifestando a cada uno de nosotros en nuestras vidas, en nuestras mentes, y que también debemos de compartir esto a las personas que estén a nuestro alrededor. Y sí, he visto a personas que no les importa, ahí van de vez en cuando al culto. Cada 8 días. Si esas personas van cuando tienen tiempo, ustedes han pensado que si esa persona ha de estar por lo menos una vez a la semana orando o leyendo la Biblia. No lo creo. Pues esas personas tienen que tener mucho cuidado, porque esas personas ya sabemos dónde van a ir, dónde van a estar. Por eso nosotros siempre tenemos que estar en oración, porque así lo dice su palabra. Si nosotros somos hijos de Dios y creemos en Dios y en Jesucristo, pues debemos de estar todo el tiempo en la Biblia. Así es, y Jesucristo está vivo. Jesucristo siempre está vivo. Para nosotros, corazones, nosotros, para los que creemos en Él. Y no debemos de dejar que un falso Cristo, falso profeta, falso maestro, pues quizás se siente en el trono de nuestro templo, que somos nosotros como personas, que nos robe nuestra fe, nos robe todo, y que nos terminemos negando nuestra fe, negando al Cristo, al verdadero Cristo que está en la Biblia. Y hay muchos cristianos que también lo niegan. Incluso una vez escuché... Con sus hechos, ¿no? Sí, con los hechos, y incluso una vez escuché, le preguntaban, oye, ¿tú eres cristiano? No sabe qué responder. Como que lo quiere todavía dudando. Le puede decir, sí, yo soy cristiano y sigo a Jesucristo, pero no, esas personas como que se avergüenzan. Una vez platiqué con una señora allá donde compro, y le estaba contando que yo también era cristiana, porque llegué y estaba de esa musiquita cristiana, y entonces le pregunté, oye, ¿aquí trabajan cristianos o qué? Porque escuchan una música. Y dice, sí, son cristianos. Bueno, son cristianos ¿cómo? Y ella es la única que no es cristiana. Me imaginé que tal vez era cristiana, pero le daba vergüenza decir, Sí. Ya hasta el último le dije que yo también era cristiano y amo mucho a nuestro Señor Jesucristo. Y le digo, qué pena por ti, porque no vas a conocer el reino de Dios. Y lo que me dijo, dice, ya me ofendió. No, pues no es ofender, es justamente lo que le digo, la verdad. ¿No? Sí, es lo que
lo que hay que decir la verdad aunque les duela, pero ellos quieren así. Bueno, pues esta enseñanza les quisimos compartir y que sea de bendición para su vida, que Jesucristo sea glorificado en su vida y no escuchen voces que no vengan de parte de Dios. Dios les bendiga y que se la pasen muy bien. Dios los bendiga y estamos hablando. Bendiciones. Bye.